Bienvenido a su programa de La Risa y la Memoria. En este programa que vamos a volver a activar, diríamos, una nueva perspectiva de lo que significa ser inteligente. Para ese tema tenemos a un invitado especial, al doctor Carlos Giovanni Varela Vega. Carlos Giovanni Varela Vega es un hombre que ha trabajado el tema de la inteligencia, pero la inteligencia corporal. Hay una cosa dominante hoy día sobre el tema de la inteligencia artificial y sobre la inteligencia. Pero antes de eso, Carlos, Giovanni, ¿cómo te digo? ¿Giovanni o Carlos? Giovanni está Giovanni, bien. ok. Giovanni, ¿por qué no nos dices de dónde viene Giovanni? ¿Quién es Giovanni? ¿Qué pretende Giovanni con eso de la inteligencia? ¿Cuáles son los retos que enfrentó para llegar a ese tema, que es un tema que hoy día muchos no han tocado, pero tú creo eres más visionario que muchos y viste esa condición de que venía esa inteligencia? Bueno, hola maestro, buenas tardes. ¿Qué tal? Primero, pues muchas gracias por la invitación. Pues sí, yo soy Giovanni y soy originario de la Ciudad de México. Yo nací en la región de la zona norte de la ciudad, en la zona de Lindavista, y viví por ahí muy cerca prácticamente durante toda mi vida. En algunos lapsos salí de esa zona de la ciudad, pero eventualmente siempre regresaba. Ahí vivían mis abuelos y pues yo me crié con mis abuelos maternos la mayor parte del tiempo en una colonia que se llama Colonia Nueva Vallejo, ¿no? Ujú. En esa región o en esa zona. Y bueno, en algunos momentos salí hacia el Estado de México y ya de unos años para acá, pues soy habitante ya del Estado de México, de la región de Tultitlán. Ya. Eh, pues yo empecé en este proceso con la carrera de psicología. Soy estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, ahí estudié la licenciatura. Entré a la psicología por eventos familiares. De repente aquí comentan los compañeros, ¿no? Como que todos de pronto llegamos por una Sí, necesidad, ¿no? A la sí, carrera. sí. Y bueno, mi familia había en particular algunos problemas relacionados con el alcoholismo, ¿no? El problema de las relaciones humanas. Y a partir de ello yo decía, bueno, pues yo quiero ver qué más hay, ¿no? Mi necesidad de saber qué más hay. Entré a la carrera de psicología. Al principio, creo que muchas de las cosas que yo había hecho o había visto a lo largo de mi vida con mis abuelos y demás, de pronto como que las comencé a olvidar cuando entré a la carrera de psicología. Pues una carrera en muchos sentidos muy cuadrada, ¿no? Muy rígida. Te tocó la etapa del conductismo en Iztacala. Sí, era puro Ujú. conductismo todos los primeros semestres y yo me estaba moldeando de esa forma, ¿no? Como debe de ser. Como debe de ser. Sí, y en una idea, y bueno, eso tiene que ver con algo por lo cual también creo que entré al tema. De alguna manera, los maestros en ese entonces que yo tenía en clase, pues me afirmaban o me decían que pues yo era muy inteligente, ¿no? Era una Ujú. palabra o era un comentario que recurrentemente yo escuchaba, ¿no? La realidad más bien es que era muy competitivo y que pues trataba yo de leer todo y Todo. aprender y tener el mejor comentario de la clase, ¿no? Y pues me gustaban los aplausos Ya. y demás. Y me lo reforzaban, ¿no? Como debe de Como ser. debe de ser. Hasta que llego a una asignatura que se llama Psicología Social, encuentro al maestro Gerardo Chaparro. Tengo un recuerdo muy bonito de cómo llegó él a la clase, se sentó, se cruzó de piernas y siempre sonriendo con la clase, empezó a hablar de cosas de las cuales yo no podía responder nada, ¿no? Chin, ¿qué pasó ahí? ¿Qué Sí. pasó? Entonces, pues ahí se me acabó lo inteligente, ¿no? Yo nada más lo escuchaba y decía, chin, 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 ¿no? Hablaba de las personas, hablaba de los Ajá. seres humanos, ¿De la hablaba vida? de la vida, de las Sí. relaciones humanas, de mi intestino, de mi piel, ¿no? Tiene que ver eso. Sí. Pero pues yo decía, lo escuchaba y decía, pues sí es cierto, ¿no? Entonces me daba mucho miedo hablar en su clase porque yo sentía que me exponía en Claro. todo momento, ¿no? Ya no podía Sí. hablar yo desde los conceptos ni desde los Sí. libros. Ya no era la categoría Ajá, la que tenías que manejar, era tu persona. sí.
Y pues ya tocar mi persona, ¿Qué pasó? ya era muy complicado, ¿no? Sí. Era muy difícil. Entonces, bueno, en algún momento, tuve que hacer una elección, ¿no? Ya dentro de la carrera, hubo un maestro, ya no recuerdo cómo se llama, hubo un maestro en ese entonces que me ofreció, irme a hacer una investigación con él sobre psicología cognitiva de los niños, Como debe ser. sobre asunto de la inteligencia, el Ajá. desarrollo de la inteligencia en los niños. Y pues me ofrecía beca, ¿no? Él decía que después me podía quedar y a dar clases en la universidad y una plaza y todo. Y el maestro Gerardo abrió un seminario de titulación o un seminario de tesis, en donde no ofrecía nada, nada más trabajar, ¿no? Y decía, pero bueno, pueden trabajar el tema que ustedes quieran, lo que ustedes Sí. les llamen y demás, ¿no? Y pienso que ese fue como un punto crucial, ¿no? Fue una elección en donde yo dije, bueno, yo esto es lo que quiero saber, yo Ya. quiero trabajar sobre esto. Empecé a hacer un trabajo en la licenciatura ya enfocado a explorar eso que me intrigaba tanto, ¿no? La inteligencia. Mi vida, ¿sí? Explorar un poquito más el asunto de la vida de las personas, no ya desde los conceptos o desde la teoría de lo que decían los libros, sino de lo que sucedía con las personas en su Ujú. vida cotidiana, ¿no? Hice un primer trabajo que fue sobre la relación de las personas con el medio ambiente, en donde lo que pues exploraba era qué sucedía con las personas que vivían a las afueras de la ciudad o que vivían en los pueblos, que vivían en una región, en algún estado, y que de pronto en alguna etapa de su vida llegaban a la ciudad. Pues yo veía ahí que algo les pasaba, ¿no? Algo sucedía con ellos. Oye, Giovanni, por cierto que tú también escribiste un libro. Ajá, sí, Es un libro de relatos sí. que se llama Relatos de la selva, de la Cuentos y relatos cuentos y de la relatos, ¿no? selva urbana. De la selva Ajá. urbana. Por cierto que es un texto que ilustra muy bien los cambios entre lo urbano y lo rural, Ujú, y ujú. recuperar tradiciones y formas de enseñanza de una vida inteligente de lo urbano, de Sí, lo rural y lo urbano, ¿no? sí, O sí, sea, sí. es como el cuento ese de Monterroso de que ¿quién gana más? Si, ¿quién domina más? Si el perro vence al puercoespín, entonces lo urbano es más valioso. Mm, Si el puercoespín vence al perro, entonces lo salvaje es lo que está dominando, ¿no? mm. Entonces, pero en ese libro, perdón que te interrumpa, pero es que es Sí, sí, importante que sí, sí, maestro. nuestro público sepa que has escrito un libro muy bien de cuentos y relatos sobre la vida de las personas entre lo urbano y lo rural, ¿no? Ujú, Y, sí. y el efecto con el medio ambiente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, en ese texto salió del trabajo de la tesis, Sí, porque llegó un punto en el que me emocioné tanto con los relatos que, pues, hice una cosa de este tamaño, ¿no? sí, sí, Y ya me dijeron: "No, a ver, cálmate, eso no lo va a leer nadie", ¿no? sí, sí, Y pude recuperar algunos de esos relatos ya eso. en un texto, ¿no? Y bueno, me parecía que era muy claro cómo cuando la gente llegaba a la ciudad, pues empezaba a cambiar sus formas de comer, empezaba a cambiar Ujú. sus relaciones humanas, estaban siempre en un estado de mayor alerta y empezaban a desarrollar enfermedades, ¿no? Esa fue como la primera aproximación al trabajo. Ahí todavía no pensaba en el asunto de la inteligencia, Sí, ¿no? Solo estaba viendo cómo es que las personas se enfermaban a partir de los cambios en su proceso de vida. pero al final estás viendo cómo responde un cuerpo inteligente. Sí, Y eso es la manifestación de una inteligencia corporal que después se concreta en un trabajo de investigación en tu maestría. ya cuando entro a la maestría, entonces ya me enfoco en una enfermedad en concreto, que es el cáncer de estómago y páncreas, Ujú. y empiezo a explorar ya las historias de vida de las personas que desarrollaron esa enfermedad. Y ese fue el punto en donde ya tomó después, causa el por qué meterme a la inteligencia, ¿no? Había algo muy particular con estas personas, y yo me identificaba con eso. Ujú. Eran personas que en algún momento de su vida se habían sentido amenazadas, habían sentido amenazada su vida, su integridad, habían crecido en la marginación, en la pobreza, en la marginación emocional, en la Ujú. violencia, y al sentirse amenazadas, encontraron una respuesta en la ansiedad. Ajá. Entonces, la ansiedad les servía para planear, para futurear, dice mi esposa, ¿no? Ujú. Y entonces en ese ejercicio trataban de tener control
sobre las cosas, Lo más que se pueda. lo más que Lo pudieran, más ¿no? que se pueda, porque son controladores. Sí, se hacían muy ansiosos, Ajá. muy controladores, muy obsesivos, eh, Perfeccionistas. Sí. perfeccionistas, ¿no? Y le gustan los dieces. Así como me gustaban, ¿no? Les gustaban mucho los dieces, los aplausos. Ajá. Y les pasaba justamente eso, se les reafirmaba en su círculo, ¿no? Así es. La gente a su alrededor les reafirmaba que esa era la forma correcta, Sí. Y porque que era una manera de lograr el éxito de reconocimiento. sí, les aplaudían, ¿no? Les Ujú. reconocían. Y entonces eso de alguna manera les decía que sí, que esa era la forma, ¿no? Que por ahí es donde tenían que, les daba un lugar en la familia incluso, Así ¿no? es. Y socialmente. Sí, Bueno, podían sí, sí. humillarse entre ellos, entre la familia. Sí. Digo, es una historia que uno conoce, ¿no? De mucha gente que, ahí está, a ver, mira, ¿no? Sí. Tu primo, Y A ver. comparar. Sí, golpear por todos lados. Y más bien es como los papás cuando dicen, ¿y cuánto sacaste? Sí. ¿Y cómo vas con tu trabajo? Ah, aquí, por ejemplo, eran personas que cuando ya lograban, así, se metían a ese ritmo de trabajo y de obsesión, pues era cuando, por ejemplo, su mamá, su papá les empezaban a dar un lugar en la mesa, ¿no? Así es. Les decían, a ver, no, sírvele a tu hermano Primero, porque está trabajando, sí, ¿no? Está aportando hay que lavarle la ropa, ajá, hay que planchársela. sí, Sí, sí tenían otro trato, ¿no? sí, pues Descubrían que el era otra estatus, forma, ¿no? así es. Ahora sí que el poder del saber, el poder del tener Es y el correcto, poder sí, de incidir en el proceso de los otros, ¿no? sí, y así lo hacían, ¿no? Ujú. O sea, ya cuando ellos veían que tenían un lugar en la familia, entonces, de alguna manera empezaban a regular a los demás, ¿no? A decirles: "Yo Sí, te doy, yo te ayudo a resolver, sí, sí, pero también tú tienes que hacer a lo que yo digo. lo que yo digo". Y cuando se sale eso de control y ya no haces lo que yo digo, entonces, ahora hay un problema, ¿no? Entonces, ahora me enojo, ahora me Sí, entristezco, ahora entro en crisis. ¿no? Y veo o acuso de que son malagradecidos todos. Y empieza a haber un Sí, deterioro en el cuerpo, ¿no? Y era muy curioso porque empezaban a manifestar un montón de sintomatologías, ¿no? Sus diferentes órganos empezaban a enfermarse, mm, vías respiratorias, vesícula, ¿no? sí. El mismo estómago, Su gastritis, gastritis. ¿sí? Y tomaban un ritmo además muy acelerado de trabajo en donde a veces no comían o comían lo que se Es que cruzara, ¿no? también se vuelven como superpoderosos, ¿no? O sea, no hay nada que los pueda vencer, Sí, porque ellos vencen todo, ¿no? de alto rendimiento Sí, dicen, son de ¿no? alto ¿No? Son de alto rendimiento. O rendimiento. sea, a ver, hay que vencer a todos, ganar a todos, Sí, y tú eres el jefe, o tú eres el responsable, o tú eres el comprometido, sí, y si no, estás escalando para lograr eso. sí. Y como venían de marginación, de Sí. situaciones de marginación, entonces de pronto ya eran los que tenían una casa, los que tenían un buen Sí, trabajo, un los que ya se habían coche, comprado un sí, carro, ¿no? Eso alimentaba el problema, pero en algún punto ese problema detonaba. así es. Y el problema detonaba sobre todo en circunstancias en donde definitivamente no podían tener el control sobre las cosas, ¿no? Un hijo se les metía a las drogas, un papá se enfermaba con alguna enfermedad ya terminal, ocurría algún incidente que les producía alguna especie de tragedia en la familia, Sí, ocurrían cosas que no podían controlar y entonces entraban en una crisis muy fuerte ante esa incapacidad de tener control y entonces cuando empezaba a haber una respuesta ahora en el cuerpo y esa respuesta en el cuerpo según las entrevistas que hicimos era el inicio del desarrollo de un tumor, ujú. que en ese momento no se hacía manifiesto, pero se manifestaba entre 5, 10 años, 12 años después. Después, ajá. Y por lo regular se daban cuenta de lo que les estaba ocurriendo cuando ya el tumor, el cáncer ya era Era imposible ocultarlo. sí, ya era muy grande Sí, y se daban cuenta justamente porque había otro evento u otra crisis en donde ya no podían tener control sobre lo que estaba sucediendo, mm, ¿no? Entonces, esa parte de decir, bueno, a ver, si estas personas, todos alrededor les dicen que son muy inteligentes, pero lo que nosotros vemos en su vida es que en realidad su vida se está deteriorando sí. y se está Entonces, enfermando. una inteligencia para morir.
Es una ¿Ok? inteligencia, sí, sí, sí. ¿Para dónde lleva esa inteligencia? Sí, pues en el caso de ellos, pues Ajá. decíamos, pues no es una inteligencia que les esté permitiendo tener una vida más plena, una vida más digna, Sí, más que tranquila, dijeran, ¿no? están más armonizados, ¿no? ¿No? Tienen paz espiritual, ¿No? la que menos hay, ¿verdad? En Tenían mucha esa, angustia, mucho sí. conflicto. Una vez que terminas esta parte, Giovanni, te metes a estudiar un doctorado. Entro aquí al doctorado. Ajá. Ajá. Y en ese doctorado te enfocas más a la inteligencia, entonces ahora sí. Sí, ahora sí digo, a ver, ese punto es el que me interesa, ¿no? Ajá. Digo, a ver, si a estas personas les dijeron todo eso y su vida terminó o detonó en un problema, una enfermedad tan grave, entonces debe haber algo más. Ujú, Y entonces ya viendo la respuesta del cuerpo, entonces decíamos, bueno, a ver, ¿qué está pasando con ese tumor, no? Porque quizá el problema no es el tumor propiamente, ¿no? ujú, Sino si el tumor es una célula, que es una forma de vida que está en el interior del cuerpo, eh, y si las células o las formas de vida más simples, por lo regular lo que están tratando de hacer es vivir, entonces, ¿qué la llevó a tomar esa medida, no? ¿Qué la llevó a mutarse, a deteriorarse ujú, tanto? Y entonces eso daba pauta, junto con algunas cosas que leímos, que revisamos tanto en la maestría como en el doctorado, daba pauta a pensar que hay otra inteligencia ahí, ujú, que no es esta inteligencia que la sociedad nos dice que es, o que nos hemos formado nosotros como idea en una sociedad competitiva, sino hay otra inteligencia ahí que tiene que ver con la vida y que es una inteligencia que quiere vivir y que lo que está buscando es ujú. desarrollar formas de vida más armoniosas. Pues dije, ese punto es el que me interesa. Y entonces fue cuando decidí entrar al tema de la inteligencia corporal, ¿no? Ok, entonces aquí hay una diferencia importante, creo que haces, y que tiene que relacionarse con una inteligencia como categoría, Ujú. esta inteligencia que dices tú que pues compiten y sacan y hacen, Sí. ganan y tienen aplauso. Es una inteligencia que no está cuestionada ni criticada, es Ujú, una inteligencia, ujú, ¿no? ujú. O sea, esa existe y hay gente que lucha por eso y vive por eso y muere por eso. Sí. Pero esa es una forma de existencia social de una inteligencia, Ujú, la instituida. Por eso dicen la mate, ¿qué es mate? ¿No? ujú, ujú, Ese se ujú. las mata a todas, ¿no? O sea, el que es matemático ya la hizo. Sí, Pues no, no es cierto. Es un tipo de inteligencia, un tipo de razonamiento, un tipo de trabajo. Luego están los artistas, sí. ¿no? Están los danzantes, los bailarines, este tipo de inteligencia que es diferente a la otra. Mm, Luego están los historiadores, los poetas, ¿no? Los literatos, los lingüistas, toda esta gente que es una inteligencia diferente a la otra. ujú, Luego están los mecánicos, los dentistas, los cirujanos, ujú, que tienen otro tipo de inteligencia, ¿no? Y luego están los creadores de cosas armadas, desarmadas y rompecabezas y esas ujú, cosas. ujú. Y entonces son otro tipo de inteligencia. Se dice que hay 7 inteligencias aparte Sí. de esas otras que conocemos, ¿no? De la que estamos hablando nosotros. Pero esa inteligencia, eh, para diferenciarla, para poder marcar una distancia de la otra inteligencia social de la que hemos hablado ahorita y decir tu inteligencia, tu propuesta de inteligencia de la inteligencia corporal, como que amerita otro tipo de lectura, Sí. ¿sí? Entonces, ¿qué te parece, Giovanni? Yo le digo Giovanni porque soy como compañero, amigo, colega de Gracias, Giovanni, pero él maestro. es doctor Giovanni. O sea, tiene un doctorado en estudios interdisciplinarios del cuerpo. Sí. Y han de saber que está pronto a salir su obra que toca este tema de la inteligencia corporal. Así es, maestro. Ya falta cualquier cosa para que salga. Y es que es una obra Ujú. y que sintetiza todo este proceso. Sí, es Entonces, correcto. ¿estás de acuerdo en que hagamos una pequeña pausa y regresamos? Vamos a hacer una pausa y tocaremos el tema de la inteligencia corporal porque hay que diferenciarla también de la inteligencia artificial. Regresamos en un momento. No se vayan, se va a poner inteligente el asunto. Doctor, una pregunta. ¿El éxito es sinónimo de inteligencia? No, no siempre lo es. En esta propuesta que nosotros tenemos de la inteligencia corporal, se puede ser exitoso socialmente y no ser inteligente corporalmente, ¿no?
El éxito social a veces se asume como tener fama, tener dinero, tener prestigio, ¿no? Tener un lugar en la sociedad, pero muchas veces las vías o las formas para alcanzar eso, pues son a costa de la vida, ¿no? De la propia vida o de la vida de otras personas. Entonces, en ese sentido, alguien, por ejemplo, puede haber llegado a su riqueza por la fácil, ¿no? O mucha gente quiere hacer dinero fácil y el dinero fácil, por ejemplo, pues por lo regular siempre involucra fraudes, engaños, o algún tipo de delincuencia que tarde o temprano pone en peligro la propia vida, ¿no? Porque pues alguien me odia, alguien me quiere hacer daño o yo solo me voy perdiendo en esa condición. Y nosotros plantearíamos que vivir o la vida inteligente, pues la vida inteligente tiene que ver con el cuidado y el cuidado tiene que ver con el trabajo, con el esfuerzo, decíamos en la entrevista, con la disciplina, con hacer cosas cotidianamente para mejorar mi vida. Y eso va dando resultados al tiempo, sin prisa. Y en últimas, desde el punto de vista de la inteligencia corporal, pues no nos interesa mucho el éxito, sino nos interesa tener una vida plena, poder desarrollarse, o no solo una vida plena, sino una vida digna, poder desarrollarse, tener prosperidad, tener salud, ¿no? Y poder estar alegre o estar contento con lo que se vive. Estamos de regreso en su programa de La risa y la memoria con este tema interesantísimo. Iba a decir inteligentísimo, pero es interesante el tema de la inteligencia. ¿Por qué? Porque podemos hacer una distinción, Giovanni, sobre la inteligencia esta que nos han vendido de el éxito y el triunfo y el poder y las ganas y el éxito y que tú tienes el poder, Sí. del dinero, de la fama. Esa es una inteligencia que a veces aplasta a otros. ¿Sí estarás de acuerdo conmigo? Muchas veces. Ok, entonces esa inteligencia a veces destroza a otros, ¿no? Y destroza el cuerpo. Pero yo digo que es una fortuna que tú hayas encontrado este tema de la inteligencia corporal. Hay un antecedente ahí con Maturana y Varela del tema de esta forma autopoyética y eso, ¿no? Pero yo creo que tú llegaste a un tema más profundo que es cómo esta vida del cuerpo, ya no de la célula, sino de un cuerpo que está construido culturalmente, socialmente, históricamente y hasta geográfica y climatológicamente. Hay un cuerpo que se adapta a los lugares, como el de nosotros, ¿no? En cualquier lugar. Aquí en México se adaptó, en África se adaptó de una manera, en el Ártico de otra manera, en Alaska, en Rusia de otra manera, en China de otra manera. Sí. Entonces, eso significa que ese cuerpo tiene una inteligencia natural. Sí. Y esa inteligencia natural se protege sin nosotros. Sí. Sin la cultura. Yo creo que la pandemia vino a darles una lección a todos aquellos que se creían los super saiyajin de la vida, ¿no? Sí. O sea, vinieron y dijeron, a ver, espérense tantito, ¿no? ¿Tú cómo enfrentaste ese asunto? Pues mira, maestro, pienso que no solamente se defiende sin nosotros, sino que lo hace a expensas de nosotros, Eso, ¿no? Eso es. O sea, nosotros a veces hacemos cosas muy absurdas O para entorpecerla, en nuestra ¿no? vida, sí, o sea, Para entorpecerla. Dicen, hacemos tonteras, ¿no? Así es. Que van entorpeciendo el flujo de nuestra vida o Ujú. el correcto proceso de nuestra vida. No sé, cosas tan simples o tan cotidianas como estar comiendo algo y sentirme satisfecho, pero decir, ay, es que esto está tan rico que Quiero más. me voy a echar otros 3, ¿no? Ajá. Y entonces empiezo a romper esa Equilibrio. condición, ese equilibrio. Y entonces ahora pues ya es mi estómago, mis intestinos, ¿no? El dolor, la molestia. Y yo lo hice. O sea, la realidad es que el individuo lo hizo. Sí, sí. Y nadie vino a... Nadie te amenazó. Sí. Si no vas a ir al cine si no comes eso. Sí, ¿no? Si no. Fue un gusto Ajá. por el sabor, un deseo que se hace muy grande y entonces, pues es uno en realidad, ¿no? Que está en ese proceso. Pero pues es que eso tiene que ver con esas cosas que están afuera, ¿no? A ver, entonces, Giovanni, podríamos decir, ¿alguien es inteligente cuando hace esas cosas, diríamos? ¿Verdad que no? Pues no. Ok, entonces, ¿y si alguien es un poco inteligente si no lo hace? Porque, Poco. a ver, Ya entendí. sí, ¿no? Sí.
No, pues no, Tampoco, ¿no? ¿no? Que podemos decir, la vida es inteligente y Así uno es. de los problemas que tenemos las personas es que pensamos que todo tiene que ver con cosas de los seres humanos. O sea, pensamos que los seres humanos somos lo mejor que existe en el universo, ¿no? Es la mejor versión que ustedes pueden conocer en todo el universo. Sí, sí, como Y no hubiera nada más. hay un anuncio que están dos extraterrestres en una navecita Ajá. y dice, oye, ¿ese qué era? Es un planeta. ¿Cómo que sí era un planeta? Nada más que los terrícolas que habitaban ese planeta. Dice, por cierto, mi hermana tiene una mascota, que es un humano. Ah, sí. Dice, pero el habitante de ese planeta, que eran los humanos, dice, Ujú. creyeron que lo más importante era el dinero. Dice, y se acabaron todos los recursos, vendieron todo, Sí, dijo, y se acabaron todo. Y sí. entonces uno dice, ese es el hombre más inteligente del planeta. Ese es porque parece chiste, pero no, No, esa no es anécdota chiste. dice, ¿no? Es una verdad, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde raya este punto de la inteligencia que diríamos, este cuerpo es muy inteligente, o este ser humano es muy inteligente, o aparece el yo, y ese yo acaba con la vida inteligente? Es que las explicaciones que Ajá. se daban para decir que la gente era inteligente, pues unas decían que tenía que ver con si tenías buena memoria para acordarte de las cosas, si podías hacer operaciones matemáticas, ¿no? Después dijeron, bueno, hay otras formas, porque decían, no solo los que tienen buena memoria o no solo los que hacen operaciones matemáticas sobresalen en la sociedad. Otra vez la idea de sobresalir, ¿no? Sí, Entonces dijeron, los que se adaptan desde diferentes puntos de vista, ¿no? A partir de bailar, a partir de hacer ejercicio, a partir de ser buenos en su puntería, a partir de ser buenos artistas o ser creativos, ¿no? Y dijeron, el punto es que sobresalgan o pueden sobresalir a partir de cualquiera de esas cosas. Y entonces dijeron, hay 7 inteligencias, ¿no? Pero aún se seguía pensando que entonces esa inteligencia es algo de los seres humanos. ujú, Y entonces de pronto nosotros decimos, no, a ver, esta plantita es inteligente, sí, ¿no? La vida inteligente está expresada ahí, tiene una serie de condiciones y de capacidades, ¿no? Si no encuentra luz, se empieza a estirar así es, para busca donde buscar esté. la Sí, luz, ¿no? Si no tiene agua, empieza a estirar sí, su raíz para buscar esa agua, ¿no? Y entonces está manteniéndose con vida, está haciendo una actividad. Y en ese sentido, o sea, y algunos autores dicen, pues las plantas son las formas de vida más inteligentes del planeta porque llevan millones, millones de años más que millones de años. nosotros y la mayor parte de la vida en el planeta son plantas o cubierta vegetal. Sí, Y entonces, si se trata de adaptación, ellas no la ganaron. ya nos la ganaron, ¿no? Sí, Entonces, me parece que es un asunto de arrogancia de los seres eso humanos, es, ¿no? sí. Somos muy arrogantes en Oye, términos. Giovanni, eso es un poquito fuerte para muchos arrogantes. Para los arrogantes es fuerte Sí, decirles sí, que son arrogantes. seguramente. Pero también vamos a quitarle la arrogancia y decir, a ver, ¿qué tan humanos son que son capaces de construirse Sí, una forma de vida que sea realmente creativa para la vida? sí, claro. ¿No? Porque vemos entonces que las formas de construir que hemos tenido en las sociedades industriales y postindustriales y posmodernas y todo lo post que haya, todas esas formas de vida son peligrosas para la vida. Sí. Sí, sí, me permite explicarlo Sí, sí, desde una experiencia. adelante, adelante. Lo que le platicaba del maestro Gerardo para mí es muy ilustrativo porque fue un primer momento en donde lo que él hacía era que yo volteara a ver mi vida. Así es. Y entonces al voltear a ver mi vida, decía, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Pero entonces después, como parte del trabajo, se daba una propuesta y se decía, bueno, por qué no te pones a meditar? ¿Por qué no pones a hacer un Ujú. poco de ejercicio? ¿Por qué no cuidas más tu comida, no? Y entonces eso hacía que yo ahora me empezara a escuchar y voltear a verme, ¿no? Dijera, ay, a ver, este intestino lo traigo abandonado, ¿no? Sí. Ah, ¿a poco se cuida? Tampoco se cuida. ¿A poco se cuida? Sí, sí. ¿A poco esta diarrea no es normal? O el acné, ¿no? ¿O el Decía, acné a no, poco no es no normal? es normal, ¿no? Sí. Y entonces eso, pues, que me parece que es un primer punto. Ujú. Cuando la persona voltea, se acuerda que tiene una vida, se acuerda que tiene Sí. un cuerpo, Se dice en el Zen, la cabeza tiene zapatos. se va.
y se va. Sí. Entonces el cuerpo se queda. Sí, Y mucha gente está así. sí. Entonces, ¿cómo hacer que despierte esa inteligencia? Bueno, ¿por qué no profundizas un poco más sobre el tema de esta inteligencia corporal? Bueno, De, la primera parte de esa inteligencia corporal es cuando, decía, uno regresa a ser su cuerpo. O Ujú, sea, porque no soy yo y mi cuerpo, así es, sino yo regreso a ser mi cuerpo. No me puedo salir en mi así es. persona, no me puedo salir del cuerpo, ¿no? No existe en Sí, realidad sí. esa condición. Entonces regreso a ser mi cuerpo. Y ahí, pues lo que vuelvo a hacer es cuidar mi vida, observar mi vida. Y entonces es una vida inteligente, porque la vida es inteligente, pero toda la vida del planeta es Es, inteligente. el planeta mismo es El inteligente. planeta es una vida, ¿no? Así es. Es inteligente. Una vida en el universo, Así, ¿no? sí. Una vida. Y entonces yo en mi interior, o sea, yo la vida inteligente está en todo mi cuerpo, ¿no? Ujú, A lo que llamamos inteligencia corporal es a cuando cobro conciencia de esa vida inteligente y articulo con esa vida inteligente, ¿no? ujú. Entonces vuelvo a formar parte o vuelvo como me reconcilio. Vuelvo a casa, Ajá, ¿no? Y vuelvo volver a a casa. casa. Ajá, El cuerpo como una casa, ¿no? Es el cuerpo es la casa que permite la construcción de una forma de vivir armoniosa o sana o rica en tu forma de sí, expresión, ¿no? sí. Pero esa todavía no es la inteligencia que tú investigas, sino que eso es una aproximación de cómo entender el proceso de un cuerpo que tiene una vida inteligente. Y digamos, la entrada. A eso es. Es decir, ya la entrada es volver a casa y entonces Ujú. ahora la puedo empezar a explorar, la puedo empezar a conocer. O sea, somos el habitante, ese yo, un habitante de la casa que desconoce. Ujú, O sea, es el habitante sí. incómodo de la casa. Y me parece que ese es el tema justamente crucial con relación a la inteligencia artificial, Ok. ¿no? La gente de la inteligencia artificial, los que se dedican a eso, dicen que la biología o la vida es una barrera para los seres humanos, ¿no? Entonces ellos dicen, como el planeta es finito y nos vamos a acabar sus recursos, como ya lo dan por hecho, ¿no? Y como dicen, y como el cuerpo muere, entonces lo que necesitamos nosotros es llegar a otro nivel de inteligencia, y entonces dicen que el otro nivel de inteligencia es pasar toda la información a una especie de memoria, Ujú. de memoria o de inteligencia artificial, y que tenga la capacidad de sobrevivir a los seres humanos y sobrevivir al planeta. Y entonces están dando descontado al cuerpo cuando no lo conocen, Así es. ¿no? Bueno, es un anónimo para ellos, ¿no? Sí, Es más, no hay tal, ¿no? sí, Lo no único que hay existe. es una supuesta inteligencia que, si lo vemos bien, no es una inteligencia, es una acumulación de información Sí, que ordena un ordenador, sí, y un ¿no? sentido de reconocimiento. Así es. ¿No? Pero entonces la inteligencia se renova, va creciendo, construyendo, va haciendo cosas nuevas. Lo hicieron los seres humanos, Así es. ¿no? O sea, no lo hizo la inteligencia No, artificial. lo hicieron Pero los ese es un seres humanos. dilema. Asimov decía que hay una cosa muy importante que dice los robots no deberían y no van a dominar nunca la condición humana, Ujú. ¿no? Aunque hay una rebelión de robots en su novela, En ¿no? su novela, sí. Entonces esa rebelión implica que está latente el riesgo de que esta inteligencia se apodere de los humanos y los someta, ¿no? Ujú, Claro, si hablamos de humanos poco inteligentes, entonces es muy probable que sean sometidos, ujú, ujú. ¿no? O sean engañados, ¿no? O el sometimiento ya está, ¿no? Porque se cree que esa es la forma de vivir, ¿no? Ujú, Eh, sí, sí, entonces, de hecho, el hecho de que le deposites a Siri que te haga tal cosa, ¿no? O que le pidas a esta inteligencia que te haga un ensayo o que te haga tu presentación, ya me anulé, ¿no? ya te nulificó. Sí, ya me anulé como persona que tiene la Así capacidad de es. hacerlo, ¿no? Que puedo hacerlo a partir del trabajo, Pero ¿no? eso tiene que ver mucho con la idea de patrones y crear estilos para, para someter, ¿no? Sí, sí, y nosotros estaríamos pensando en otra cosa. O sea, Ujú. nosotros estaríamos yendo a la idea de decir, a ver, ya descubriste que tienes un cuerpo, ahora puedes trabajar con él. Ahora puedes hacer cosas con él para empezar a profundizar, a conocerlo más, a identificar que tienes más habilidades, que tienes más cualidades, que tienes más formas de sentir,
que tienes más posibilidades en tus formas de pensar, que puedes estar más sano, que puedes vivir más pleno, simplemente si haces ese contacto contigo y trabajas desde tu cuerpo, ¿no? Desde Sí. el movimiento. Y entender, por ejemplo, que ese cuerpo es un espacio que tú puedes ir construyendo Sí, y alimentando. La otra lo das por descartado, ¿no? sí, no hay La inteligencia posibilidad. artificial lo da y no hay manera de poder encontrar ni enfrentarse con eso. No, hay que comprar algo, ¿no? Y si no tengo Así yo es, la posibilidad de comprarlo, entonces yo nulificado, quedo ¿no? fuera, ¿no? Quedo Sí. anulado. Y en la otra siempre hay una posibilidad, Ujú. entonces consideramos que también es esperanzador decir que a través de lo que yo puedo vivir con mi cuerpo puedo hacer otras cosas, ¿no? Sí, de hecho, podría renovar las posibilidades, inclusive superar esa inteligencia artificial, Sí, superarla, porque bueno, quien la creó fueron los humanos. sí. Entonces, eso se olvida cuando dicen es que la compu lo va a hacer o el robotito lo va a hacer y no. O sea, O, por ejemplo, ahora que hablan de de hacerlo, de llevarlo hacia incluso lo médico, ¿no? Dicen, bueno, a partir de hacer un corazón sintético, para que entonces ahora la persona pueda vivir con un corazón sintético y entonces ya no va a necesitar lo biológico, sino ahora este corazón puede venir a sustituir. Y mm, entonces uno diría, bueno, ¿y no sería mejor que este corazón que tenemos pueda tener una buena salud o que pueda tener una buena vida lo que o pasa que es se que pueda cuidar? están pensando en una maquinita, ¿no? Quitar, Sí, poner, porque se hizo mercado. sí, Yo digo que aquí es donde uno tiene que entender que el cuerpo puede programarse en el sentido de una vida arriba de los 200 años, de los 400. O sea, se puede. Pero ¿dónde perdimos toda esa armonía, toda esa posibilidad de vínculo con el cuerpo y con la vida inteligente? sí. O sea, yo creo que aquí hay un punto donde uno tiene que aprender a comunicarse con esa vida inteligente. Ujú. Hay una parte que tú abordas en tu trabajo que tiene que ver cómo es que se pueden generar movimientos para despertar esa vida inteligente más. Sí. ¿Sí puedes hablarnos de ese tema? Sí, sí, ¿Sí? sí. Lo hicimos, o se hizo a través de una serie de prácticas. Ajá. Esos movimientos son una propuesta que desarrollamos en un trabajo grupal. Ujú. Aunque yo lo plasmé en el trabajo, en realidad es Sí, producto de sí. un trabajo grupal con algunos compañeros, el maestro Juan, el maestro Sergio. Les mando un saludo, ¿no? Sí, sí. Y durante el trabajo de maestría, justamente en esta idea, pues de cambiar las formas de pensar que uno puede formarse o desarrollar una inteligencia, dijimos, a ver, no solamente se trata de leer, ¿no? O sea, no solamente se trata de leer y de aprender teoría y de aprender conceptos. Tenemos que movernos, o sea, nuestra vida se tiene que mover de una forma Mm, distinta porque estamos buscando una propuesta distinta. Y entonces hubo una serie de prácticas o de acciones que hicimos en esos momentos. Desde ir al bosque, ¿no? Ir al bosque y aprender a dar gracias en el lugar, aprender a darle gracias a la vida, ¿no? sí. A la tierra por todas las cosas que nos brindaba. Preguntarle incluso cosas que nosotros necesitábamos para nuestra vida, aprender a sentir a la naturaleza, a los espacios que estaban ahí, hacer prácticas con nosotros mismos, trabajar ejercicios de respiración para Mm, mejorar nuestra oxigenación, hacer un trabajo un poco más intenso de meditación en varias ocasiones, ¿no? Y compartir nosotros lo que íbamos encontrando, lo que íbamos sintiendo. Entonces, todo eso, que era parte también de nuestra formación en el doctorado, y era una idea de hacerlo distinto, ¿no? Y entonces llegó un punto en donde cuando ya teníamos que hacer el análisis de la información para mostrar nuestros resultados del trabajo, bueno, yo decía, ¿y ahora qué hago? Me sentía un poco perdido porque trataba de resolverlo racionalmente. racionalmente. Y hasta que llegó un momento en que, retomando varios de los ejercicios que hicimos de respiración o que surgieron durante ese periodo, yo decía, pues aquí está la respuesta, ¿no? Así O sea, es. la respuesta está en el movimiento de la vida. Esos ejercicios surgieron a través, por ejemplo, de pensar en mi corazón, ¿no? De decir, a ver, cómo se siente el corazón, cómo se mueve el corazón, y entonces dejar que el cuerpo solito fluyera en un ejercicio, emulando el movimiento del corazón, dejando que el corazón se expresara. Ujú.
Y entonces el ejercicio combinaba la respiración y el movimiento y hacía recordar o hacía sentir esa sensación que se había construido en el corazón durante todo el proceso de trabajo. Mm. Lo hicimos con el corazón, con el hígado, con el riñón, con el páncreas, ¿no? Con el pulmón. Y entonces esos ejercicios nos permitieron, pues no solamente mostrar una sensación, sino hacer toda una reflexión sobre cosas. Y entonces empezamos a practicarlos y a practicarlos. Y los empezamos a practicar con otras personas. A veces a las personas les decíamos para qué eran los ejercicios, a veces no les decían. Y pues nos encontrábamos con que las personas después de hacer el ejercicio decían, oye, fíjate que me siento así. Y coincidía con lo que nosotros, ¿Habían encontrado también? con lo que nosotros habíamos encontrado también. Y entonces encontramos que era una forma también de sentir nuestro cuerpo, de permitirle que se Ujú. expresara y que nos hacía reflexionar o pensar distinto en relación a cómo habíamos pensado. O sea, lo que hicieron fue, o lo que hiciste fue, entrar a la parte de la memoria inteligente del cuerpo Sí. y empezar a mandarle otro mensaje, otra posibilidad de expresión. Sí, ya no era solamente reconocer la expresión del dolor o el sufrimiento del cuerpo, Ujú. ¿no? Que esa sería como una parte, decimos, ay, ya me dolió, ¿por qué me está doliendo, no? Y voy a ponerle atención y voy a hacerle caso. O sea, ya no solamente era eso, Ujú. sino tratar de entender o tratar de sentir, pues lo que ese corazón quería expresar, lo que esa parte del cuerpo quería expresar. Muy bien. Y eso habría sentimientos distintos, ¿no? Sí, cosas guardadas. Ajá, pero ya no eran de dolor o de sufrimiento, ¿no? Sí. Sino de de querer agradecer, ¿no? De Sí, querer, de sentir que hay algo que tú le debes a la vida en sentido de gratitud, ¿no? ajá, De agradecer que estás vivo. ser más cálidos, Sí. ¿no? Ser un poco menos O aprender a aprensivos. vivir maravillosamente, ¿no? Sí, Bien, vivir chido. sí, con un Muy poco bien. más de plenitud. Vamos a hacer una pequeña pausa, Giovanni, Sí, maestro. para ir al siguiente y último bloque, que sería el tema de la inteligencia, pero ya vamos a hablar de la inteligencia corporal y cómo quizás ustedes puedan trabajar esta parte. Sí. Regresamos, no se vayan, la inteligencia nos espera. Volvemos. Doctor, una pregunta. ¿Qué beneficios aporta el desarrollo de la vida inteligente? Bueno, el primer beneficio es la salud. Cambia la salud, la vitalidad, la salud del cuerpo, el equilibrio de las emociones. Ese es un beneficio de la inteligencia corporal. Abre formas de sentir en el cuerpo. Puede hacerse uno más agradecido, más compasivo, más amoroso, más templado en su carácter, en sus emociones o tener más templanza. Puede tener más voluntad para hacer las cosas, ser más decidido y ser más como desapegado de las cosas, no atorarse tanto con ellas. Esa es una vía o es una cosa que se puede trabajar con la inteligencia. Y puede cambiar, la información. Nosotros somos seres humanos que tenemos información, de todo tipo en nuestro cuerpo y esa información está en él y abre respuestas y abre códigos. Entonces se puede cambiar la información y abrir nuevos códigos. Quiere decir que aprendemos a responder de diferente forma ante las circunstancias, que nuestra mirada cambia, que nuestro paladar puede detectar nuevos sabores, que podemos sentir otras cosas y que la información que tenemos se puede transmitir de otra manera y ser más sanos, detener procesos de enfermedades crónicas, detener procesos de enfermedades degenerativas, incluso alcanzar mayor cantidad de años de vida, ¿no? Poder vivir durante más tiempo y de mejor forma o con mejor salud. Son beneficios de la inteligencia corporal. Hacia afuera nos permite relacionarnos de forma distinta con las personas, nos permite tener mayor conciencia de nuestro entorno, del lugar en el que estamos, nos permite proponer, hacer propuestas para, no solo para nosotros y para nuestro lugar, para la sociedad, para el lugar que habitamos, y pues desarrollar la creatividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la frontera no la identifico ahora. Hemos visto a partir del trabajo que se está haciendo que se pueden lograr estas cosas, que se pueden lograr estos beneficios. Y la cuestión de la frontera, pues parece que no hay frontera, ¿no? Es un campo nuevo, reciente,
es un campo que se está explorando o que quizá la forma en que se enuncia ahora se está explorando y se están obteniendo resultados, se están trabajando cosas. Entonces, pues creo que no podríamos hablar ahora de fronteras, sino hasta donde se quiera, ¿no? Porque los seres humanos tenemos esa posibilidad de vincularnos con nuestra vida, entre nosotros, con la madre tierra, con la naturaleza, con la humanidad, con el universo. Y solamente que a veces lo vemos muy lejano o lo vemos imposible, pero no es así. Nada más es que no hemos entrado a esa conciencia de que podemos hacerlo. Y pues con la inteligencia o el trabajo con la inteligencia corporal puede abrir esos campos y esas posibilidades para que podamos vincularnos cada vez a esas dimensiones más amplias de la vida. Estamos de regreso en su programa de la raíz y la memoria con este tema de la inteligencia del cuerpo o la inteligencia corporal. El doctor Giovanni ha tocado este tema y hay una propuesta de fondo que podría servirnos como un indicador para nuestros amigos que nos ven ahora, doctor. Y pues digo, todo el mundo quiere mejorar su inteligencia, Sí, ¿no? sí, sí. No hasta ahora no hemos visto a alguien que disfrute siendo tonto o que disfrute siendo medio papa, ¿no? Sí, ¿no? Hay una caricatura que dice cara de papa, ¿verdad? Ah, sí. Y ojalá y no sea tan papa, ¿no? Que le esté enseñando algo a los niños o no le esté enseñando algo. Bueno, el asunto es cómo hacemos para entender que esta inteligencia la podemos cultivar Sí. del cuerpo, ¿no? Porque ya vimos que la otra inteligencia artificial y las 7 inteligencias socialmente aceptadas, pues está bien, ¿no? Pero nosotros estamos pensando en que la vida puede ser más chida, más digna, más armoniosa, más creativa e inclusive más propositiva de esas formas de inteligencia. Sí, y eso es importante porque no estamos diciendo que la inteligencia esté peleada con la memoria o con las No, matemáticas, no, ¿no? para nada, O no. sea, al contrario, ¿no? El alimentar la inteligencia corporal o la vida inteligente en el cuerpo ayuda o contribuye también a pensar mejor, a pensar con más claridad, a una persona, a un niño que está en un proceso de desarrollo. Si desde niño se trabaja para que pueda él alimentar su vida inteligente, seguramente también sus formas de pensamiento, también su dominio que tiene sobre la memoria, sobre sus respuestas en la escuela y demás, Sí, pues e también se va a incluso la potenciar. forma de cómo se vincula con la naturaleza, con el Sí, universo, ¿no? es Y cómo correcto, se vincula con su papá, con su mamá, con sus amigos. Porque eso también habla de inteligencia. es correcto. O sea, ¿por qué tendría que ser autista? De No te hecho, juntes con esos, mijito, ¿no? no, de hecho nosotros decimos, a ver, podemos pensar en términos de dimensiones de esa Sí, inteligencia, ¿no? El alimentar la vida en el cuerpo es una de esas dimensiones. ¿Cómo lo puede hacer una persona? Bueno, pues puede primero empezar a escuchar, ¿no? Empezar ujú, a escuchar lo que sucede dentro. Después, una vez que escucha, puede aprender a alimentarlo y aprender a buscar cosas que necesita para su vida en el interior, ¿no? Si yo me di cuenta que me ganaba la necesidad de los aplausos, ¿no? Entonces digo, bueno, si me gana la necesidad de los aplausos, eso a veces me pierde y, sí. y me aleja de mi vida, me aleja de mi condición de ser humano y de lo que yo quiero hacer en mi vida. Bueno, es que el deseo de reconocimiento, Sí, Giovanni, es fuerte. sí, O sea, vencer ese deseo es muy frustrante para muchos. Es más, vemos a niños que les cuesta. les cuesta mucho trabajo. No me quedé en la escolta. Yo quiero estar en la chingada escolta, ¿no? Sí, sí, Y sí. dice, ¿pero por qué no quiero estar en la escolta? Pues es que no me acepté por una décima. Ya perdí, ¿no? Me voy a esperar para el otro año. Y la otra posibilidad, pues es cuando veo mi vida y digo que tiene cosas, empiezo a reconocer que tiene cosas maravillosas mi vida, ¿no? Sí. O sea, mi vida tiene cosas muy, muy bonitas, muy padres. Uno como individuo es interesante. Sí, Uno. sí, Uno sí, como sí. individuo con tu cuerpo eres interesante. Explorarlo es una odisea. Usted hablaba en alguna ocasión de que, de lo importante que es que uno haga cosas y que uno viva cosas, de estar Así en es. movimiento, ¿no? Así es. Y entonces estar en movimiento, y me parece que ese es un tema que ahora es crucial para las generaciones de nuestro tiempo. Les cuesta mucho trabajo moverse. Sí. Esta idea de lo virtual hace que estén muy estáticos en lo virtual.
Entonces cuesta mucho trabajo moverse, salir de casa, explorar Sí, cosas o tener un poco de contacto con ellos, estar un ratito en silencio en su casa, explorar lo que está sintiendo su corazón, lo que está pasando con su intestino, voltear a ver sus pies, ¿no? Entonces esa primera dimensión del cuerpo, de explorarse, de sentirse y descubrir que pues hay cosas que son muy especiales en nosotros, ¿no? Y que si las cuidamos y nos regalan todavía cosas mejores, ¿no? Alguien ujú, que tiene ujú. una práctica, por ejemplo, en la que busca mejorar algo en su condición de vida, ¿no? No sé, alguien empieza a nadar y entonces se va dando cuenta de que su cuerpo es capaz de hacer cosas maravillosas y hay un momento en el que no solamente su cuerpo está cambiando, sino su forma de pensar, su forma de sentir. Entonces esa dimensión del cuerpo decimos que tiene que ver con abrir la inteligencia, ¿no? En un primer momento o en un primer punto, y que nos permite descubrir muchas cosas que tenemos. Por ejemplo, descubrimos que somos a veces más amorosos de lo que creemos, ¿no? Sí, Que tenemos una capacidad de amar que es muy, muy grande, ¿no? sí, porque puedes amar a la humanidad, Así es. puedes amar al universo. Sí, Y pues si tú te amas a ti, oye, la dimensionalidad de ese crecimiento es enorme. sí. Amar estar vivo, ¿no? Así es. Y sí puedes decir esto de que vivir es maravilloso, Sí. pero antes no lo puedes decir. No, es que sufre uno, ¿no? Sí, pues Por sufres como Cucho, es el de la caricatura de un gato, ¿no? Sufro, sí, sufro, ¿no? Y siempre estás sufriendo. hacemos cosas, hacemos grandes cosas que Mm, son muy pequeñas, ¿no? sí, Porque es parte de ese proceso. Entonces, abrir la inteligencia para nosotros tiene que ver con eso. Por ejemplo, ahora que lo estamos trabajando un poco más con los niños, y entonces ponemos a los niños a hacer algunos ejercicios de respiración, ¿no? Y pasan cosas increíbles con los niños, ¿no? Tengo una anécdota de los pequeños, ¿no? Hay un ejercicio que hacíamos y subimos las manos y luego las abrimos y giramos. Y entonces haciendo el ejercicio y después de un tiempo de haber estado trabajando, uno de los niños dice, esto es como para alejar todas las cosas malas de mi vida, ¿no? es- Y entonces respira y dice, los alejo, ¿no? ahí les va. Ahí les va, váyanse, ¿no? Y pues nos sorprendía mucho la forma en la que Lo ta- o sea, lo adaptó a su... Es más, podríamos decir que su cuerpo le sí, está diciendo, saca eso, ¿no? sí, lo comprendió. ¿Cómo dice ese meme? Salte demonio de la flojera de este cuerpo Ah, sí, chambeado. abandona este cuerpo. Órale, pues, a sacarlo, ¿no? Sí, Entonces, sí, y bueno, así como eso parece un chiste, pero no. Es una inteligencia que está diciendo esto entorpece mi vida, ¿no? y nadie se lo explicó, Así es. ¿no? Nadie. Y esa es la inteligencia de un ser humano vivo, un cuerpo vivo, que lo mismo puede suceder con un animal, con una planta. Sí, Sin que nadie le diga nada, ella hace, se mantiene, se conserva, busca luz, busca agua, busca protección, se cierra. Si alguien la amenaza, lanza un sí. veneno, mata a otro animal, o sea, se defiende. Es un ¿Sí? contacto con su propio movimiento, ¿no? Sí. Entonces el propio movimiento los guía o les va pidiendo, ¿no? Y entonces ahí encontramos que son formas en las que uno va encontrando eso y luego eso lo va llevando a los diferentes campos o dimensiones de su vida, ¿no? Entonces, Sí. usted, por ejemplo, descubre que estar bien con su mamá, que darle las gracias, ¿no? Que ser agradecido en el lugar o en su circunstancia familiar y descubre que eso lo hace estar contento y eso Sí, lo hace inclusive estar que puede feliz, ¿no? participar desde lavar un traste, tender Sí. su cama, cuidar sus zapatos. O sea, eso es una condición que te articula con la vida inteligente de la familia. Y que a veces nosotros nos construimos una sociedad en donde se sufre, pero cuando lo vemos ahí en el trabajo con los niños y ellos a veces hasta se sienten contentos porque lo logran, se integran, ¿no? O sea, se pueden ver como parte de lo que está sucediendo con la familia y, y hay un sentimiento de logro, de alegría, de avance, ¿no? Sí, hay un regocijo por la vida, ¿no? O sea, el cuerpo mismo dará la respuesta para decir, estás haciendo bien, estás creciendo, ¿no? Ujú. Bien, cuando hay un punto, Giovanni, de cuando tú dices, esta es la expresión de la inteligencia
corporal Ujú. que está haciendo nuevas posibilidades. Porque yo digo que al final es donde va a terminar, Sí. ¿no? Hay que crear nuevas posibilidades. Pero entonces, la gente que nos está viendo o escuchando ahora, ¿cómo le sugerimos que puede hacer un contacto con esa vida inteligente? Como ya dijimos, con el Sí. cuerpo, Sí, 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 escuchando, sí, 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 viendo, sí. pero debe hacerlo, digamos, como una regla, como una norma, como algo natural, y no que sea circunstancial, Ujú. ¿no? Que diga, bueno, pues este niñito lo descubrió y dijo, órale, lo alejo, Sí. ¿no? Sí, pero puedo hacerlo con mayor trabajo o con mayor conciencia, donde yo pueda entender que hay un proceso de algo que se mueve, pero yo puedo escucharlo. Sí, hay una práctica, aparece la necesidad de tener una práctica, una acción Ujú, cotidiana, ¿no? Nosotros decíamos a ver, que esta vida está llena de situaciones que pueden ser estresantes hacia las personas o que los jalan hacia el consumo y hacia otras cosas. sí, Y entonces uno necesita un espacio cotidiano, recurrente, para poder alimentar o construir eso que quiere vivir, ¿no? Entonces, tener una pequeña práctica, decíamos, si es la gratitud, y entonces yo descubro que si tengo una forma de dar gracias y tengo una sensación en mi cuerpo que me llena o que me hace sentir un poco de plenitud en ese momento, y después sigo alimentando eso. De eso lo sigo haciendo, o lo hago un poco más cotidiano, más cotidiano, más cotidiano, y entonces eso va abriendo esa posibilidad de que yo esté en ese ujú, en ese canal, ¿no? O en esa condición que va despertando mi inteligencia, porque el problema es que, como usted dice, a veces lo vemos, pero luego nos vuelve a observar lo otro porque, sí, no sé, por ejemplo, cuando usted mencionaba la cuestión de la pandemia, ¿no? ujú, Y el gran reto, la gran dificultad que hubo en ese proceso de la pandemia, eh, es que, pues, la gente estuvo encerrada, ¿no? Y las relaciones humanas a veces no eran fáciles, mm, o los conflictos, o las preocupaciones económicas, y de pronto está tan metido en eso, que va saliendo de la condición de poder tener una práctica que me permita alimentar y seguir trabajando la condición que estoy buscando. Entonces, esa inteligencia corporal, pues, tendría que ver con esa posibilidad de tener esa práctica que me permita estar permanentemente en contacto conmigo, ¿no? Ser un contrapeso. Eh, por ejemplo, pues, la meditación es una forma, ¿no? Que es algo ah, que se ha trabajado mucho aquí, porque, pues, estoy en silencio y continuamente estoy sintiendo y estoy permanentemente en contacto con lo que está pasando conmigo, me estoy confrontando y estoy escuchando, ¿no? Pero también puedo tener otra práctica, o sea, puedo, hacer una práctica de agradecimiento, puedo hacer una práctica de algún ejercicio que hago cotidianamente y que es algo que me permite a mí, entrar en contacto conmigo y así como lo hemos visto, cuando eso sucede, primero se empiezan a abrir cosas y empiezan a salir emociones o sentimientos que uno tiene guardados. ujú, Y después hay un punto en donde uno ya no tiene la necesidad de llorar o ya no tiene la necesidad de sufrir, sino se empieza a sentir más tranquilo con su vida y después viene como la necesidad de crear. Alguien dice, Oiga, quiero hacer esto. Me llegó la idea de que quiero hacer este proyecto o quiero desarrollar este trabajo o necesito hacer esto". Y ahí es donde consideramos que se empieza a abrir o ya se está abriendo, se está manifestando de una forma más cotidiana la inteligencia corporal, ¿no? Cuando contacta con esa creatividad y la gente ahora quiere hacer cosas sí. que alimentan su vida o que contribuyan a la vida de los demás. Porque ahí hay un punto, Giovanni, donde la gente que se compromete, que se mete a fondo, sufre una transformación. Ujú. ¿Cómo logra la gente que trabaje eso ver esa transformación? Digo, parece una cosa obvia, pero no es tan obvia, No, de ¿no? hecho, es fácil verlo en los demás, Así es. pero no es fácil verlo En con uno. con uno mismo, ¿no? Ujú. Con los demás la gente dice: "Oye, ¿qué te has hecho? ¿Qué pasa contigo?", ¿no? O simplemente dicen: "Es que tú eres diferente, ¿no? Sí, Estás en este lugar y eres distinto". Pero con uno, me parece que uno lo puede ver en la condición de su vida, ¿no? O sea, yo para poder verlo,
lo veo en la condición de mi vida o de mi salud. Digo, y a lo mejor en referencia a lo que comenté hace rato de cuando llegué a la propuesta, digo, bueno, ahora mi vida puedo decir que es distinta en el sentido de que pues, mis dolores de cabeza desaparecieron, ¿no? O sea, ya no hay dolores de cabeza, ¿no? Ya no reclamo cosas como antes No, reclamaba muchas cosas, ¿no? pero ¿por qué? A ver, ¿no? Ajá, sí. ¿No? Ese ¿por qué? A ver, ¿no? ¿Por qué a mí no, ¿Por qué a no? mí O ¿por no? qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero siempre hay una demanda permanente de reconocimiento. En el Sí. fondo es reconocimiento, ¿no? Y ahora ya uno puede decir, ya no, o sea, ya no siento esa necesidad o ya no aparece con tanta frecuencia y mi cuerpo tiene una respuesta distinta, ¿no? Sí, pero equilibrarlo, hacer que vuelva a ese punto de equilibrio es el problema. Es el Ujú. tema, más bien no es el problema, es el tema. Y esto que tú acabas de decir, hacer contacto con uno, irlo escuchando, eso debe ser una práctica cotidiana. Sí, Pero eso es una práctica cotidiana que requiere de disciplina. sí, Y la gente con la que uno trabaja luego a veces no quiere disciplina. sí, sí. Entonces, ¿ahí qué diríamos? ¿La vida inteligente se está defendiendo de la inteligencia misma del trabajo? ¿O O uno es prófugo de la vida aún es inteligente, ¿no? Sí, o sea, ¿qué hacemos? ¿O cómo entendemos eso? Sí, hay tres formas que nosotros ubicamos, ¿no? Ujú. Una posibilidad decíamos, es acercarse a un grupo y muchas veces, porque a veces uno necesita como el impulso, Sí, y entonces acercarse a un grupo de personas, a un grupo de gente, eso puede ayudarnos a tener el impulso porque el otro también me lleva, ¿no? Lo sí, hacemos juntos. Otra es tener un maestro, tener una guía y pues a veces de pronto eso nos jala la oreja, ¿no? Y sí. nos lleva. Pero a final de cuentas, me parece que la otra es que uno tiene que encontrar en su corazón la convicción de hacerlo y esa es una búsqueda que es permanente porque se desconfía uno tantito y ¡shum!, se sale otra vez, ¿no? Sí, Esa condición que usted menciona de la disciplina en esta sociedad y en esta circunstancia, muchos no nos acostumbramos a tenerla desde jóvenes, ¿no? Y la fuimos formando al paso del tiempo y eso a veces hace que sea fácil salir, ¿no? Y entonces tiene que buscar otra vez, ¿no? Tiene que entrar otra vez. Entonces pienso que es una acción permanente. Y pienso que una de las formas de buscarlo es que eh, pues, pues busque en mi interior el por qué lo quiero hacer también, ¿no? Desarrollar esa convicción y desarrollar un proyecto, tener también una meta de qué es lo que quiero vivir en esta vida, ¿no? Ujú. Hacia dónde quiero ir. A ver, entonces la inteligencia corporal necesita una guía también, Sí, también. necesita un orden, necesita una constancia, ¿no? Todo el mundo lo puede hacer. Sí, No es que hayas nacido bueno para el mate y no puedes hacer nada en lo no, otro. O sea, puedes hacerlo. sí. Pero hay o has encontrado, aquí más bien, has encontrado algún impedimento, aparte de que no tengan disciplina, aparte de que no tengan orden. ¿Has encontrado algún impedimento que dijéramos, es difícil que alcance a conectarse con la vida inteligente porque le ganan los placeres o le ganan las normas sociales o simplemente le gana cualquier cosa, ¿no? Híjole, puede que hemos habido muchas cosas, o hemos encontrado Ajá. muchas cosas, ¿no? Pero son decisiones personales. Al final es una Es elección, una elección, o sea, al final es una elección personal. entonces no tiene que preocuparse tanto. ¿No? Porque puede ser desde que mi novia me dejó, como dice Sí, el sí. Alex Lora, hasta, ¿no?, Ajá. una condición de trabajo, Sí, sí. Habrá una circunstancia, pues, que puede sí. facilitar o entorpecer o detonar, ¿no? Pero la circunstancia siempre existe, Sí. ¿no? Es como el que dice, yo soy alcohólico porque mi papá era alcohólico, ¿no? Y otro es alcohólico porque su papá no era alcohólico, entonces, A ver, ¿dónde está? sí, No, es una elección al es final. una elección. Pero entonces sería una elección inteligente, Bueno, irte por acá o irte por allá. ahí es donde diríamos, esa es la elección inteligente, es ir hacia la vida, ¿no? O Ajá. sea, cultivar la vida, cuidar la vida, ahí es donde nosotros encontraríamos, es decir, esa es la inteligencia, Sí. esa es la inteligencia,
cuidar esa plantita, ¿no? Cuidar tu propia vida, es cuidar el espacio en donde vives, tratar de mantenerlo bien, estar sano, procurar que las cosas que haces contribuyan con la vida de los demás, que contribuyan con la tierra que habitas, con el lugar en el que Ujú. estás. Para nosotros eso es ser inteligente, esa es la expresión de un ser humano. De un ser humano que está a favor de la vida inteligente. Así es. Alguien que haga un destrozo o que lastime o lesione la vida en cualquiera de sus manifestaciones, sería alguien poco inteligente. Sí, y no en un sentido moral, ¿no? Exacto, eso, Sino es poco inteligente en el sentido de que eso, pues, va a traer una consecuencia para él. para él. O sea, no para nadie más, Sí, ¿no? sí, O no o a puedes, lo mejor sí para alguien más, sí, también, pero a él es el inmediato. pero va a revirar, Ujú, ¿no? Es sí, algo que va a venir hacia él. entonces no puedes escupir para arriba, pues, Es, no puede. atentar contra la vida es Sí, atentar contra su propia vida, ¿no? ujú, Que hay un muy bien, vínculo, una articulación, ¿no? muy bien. Giovanni, hemos llegado a la parte final del programa. Sí. Este, ¿Quieres agregar algo en este tema que hayas tú dicho, me hizo falta tal cosa? Pues no, complementa de alguna manera en una entrevista previa que me dio la oportunidad de venir a platicar Ajá, con usted. Trabajamos un poco esta cuestión de la memoria en el sí, cuerpo y pues nada más decir que esta parte de la inteligencia y de la memoria, ahora estamos trabajando en cómo son cosas que se complementan, ¿no? Cuando nosotros ejercemos esta vida inteligente o ejercemos esta acción de cuidar la vida en todas sus dimensiones, estamos construyendo memoria, así es. estamos construyendo nuestro cuerpo y estamos construyendo nuevas memorias en nuestra familia, en nuestro propio cuerpo, en nuestro planeta, y entonces estamos abriendo posibilidades para otras personas también o para otros seres humanos o incluso para la vida, ¿no? Y cuando esa memoria existe y se empieza a hacer una memoria que empieza a permear a la familia, empieza a permear a la sociedad, empieza a permear a un grupo, entonces estamos generando nuevas inteligencias, ¿no? Así es. Porque entonces ahora los niños ven algo diferente en su familia, ¿no? Ven algo diferente en la forma de actuar de sus padres, de su papá, de mamá, ¿no? Y entonces ellos tienen una forma distinta de actuar que es más comprometida con la vida y es una expresión de inteligencia que va generando, va reconstruyendo todavía esa memoria social. Entonces, en ese sentido, pues solamente decir que esas dos condiciones o esos dos Ujú, procesos, pues se van alimentando el uno al otro, ¿no? Cuando hacemos acciones o vamos hacia ese acto inteligente de nutrir la vida, la memoria de nuestro cuerpo está cambiando. Decía, estamos cambiando sus ciclos, ¿no? Sus eh, ritmos, sus tiempos también. rompemos con el tiempo social de Sí, estar a prisa, ¿no? O con el ritmo social de la angustia y entonces abre un ritmo distinto en el cuerpo. Puede abrir un ritmo distinto en la digestión, un ritmo distinto sí, en los procesos. Y entonces ahí va abriendo y va conectando con nuevas memorias o incluso nos puede permitir contactar con memorias de cosas que otros seres humanos habían hecho y podemos entonces ahora comprenderlas, ¿no? sí, Abrir nuevas dimensiones en la posibilidad que tenemos de percibir nuestra vida y de vivirla, ¿no? muy bien. ¿Cómo te contactan y cómo te pueden dialogar contigo nuestros amigos Bueno, que pues nos ven? en las redes sociales, con mi nombre, Carlos Giovanni Varela Vega, pueden contactarme a través de Facebook. Si se comunican al Instituto de Investigaciones Hawái, también pueden facilitarles el número telefónico, sobre todo cuando la gente busca consulta, busca terapia, alguna cosa así. En la parte académica, pueden contactarme por correo electrónico. Puede ser es c.giovannivarela.v@gmail.com y ahí cualquier cosa que tengan que ver con cuestiones académicas, con información, así que por redes sociales o por Te pueden teléfono. encontrar. Y yo me Ajá. encuentro en el municipio de Tultitlán, Estado de México. Ahí tenemos el espacio donde trabajamos. Sí, puedes dar dónde te ubican y todo. ¿Perdón? Que te ubiquen y eso, ahí en ese lugar, Sí, en Tultitlán. sí, estamos en Real del Bosque, es Real del Bosque Tultitlán, Ujú, y tenemos ahí un pequeño consultorio. Entonces,
sobre la avenida de Real del Bosque, ¿no? Ok, Podrían contactar. muy bien. Bueno, vamos a concluir este programa, Giovanni, y en realidad fue un poquito de entrada, porque creo que el tema está así más, Sí, es muy amplio. tienes mucha información ahí, pero este poco invitaré a nuestros amigos a que puedan ver el programa anterior de Giovanni y Ujú. este otro para poder complementar la información sobre esta inteligencia y esta memoria inteligente del cuerpo, ¿no? Mm. Pues muchísimas gracias, No, Giovanni. gracias, maestro. Gracias Gracias por por la la invitación. invitación, de haber aceptado de estar aquí y sobre todo que nuestros amigos le den like, que se suscriban y que lo puedan compartir para que llegue a otros lugares y a otras personas. Nos vemos en la Gracias. próxima y no dejen de suscribirse. Nos vemos.